y también la complementación en términos de coparticipación con estas características de complementación y con estas características de transparencia. Hay un tema que, vinculado a los recursos, también ha dividido las posiciones en el seno de la Comisión de Competencia Federal. La cláusula transitoria, señora Presidente, por la cual algunos se han expedido por una redacción que sugiere que estaríamos básicamente protegiendo hasta la sanción del nuevo régimen coparticipable que se espera para 1996, los privilegios de la provincia de Buenos Aires, que estaríamos cristalizando los privilegios existentes al momento de sancionar la reforma constitucional, en la medida que se plantea expresamente que hasta que ese régimen no entre en vigor no habrá de innovarse en términos de los recursos vigentes al momento de esta reforma. Yo quiero decir que creo en la buena fe del presidente de mi comisión, el convencional Rubén Marín, que él lo entiende en un sentido restrictivo, pero yo tengo que decir que, a pesar de sus buenas intenciones y de su buena fe, para nosotros no alcanza, porque antes que las interpretaciones parciales que podamos hacer, cuenta el contenido literal de la cláusula, que primero que nada es la que tendrá que ser tenida en cuenta para su interpretación, y además porque ya hay otra interpretación que hace la propia provincia de Buenos Aires, que señalan los diarios, incluso del día de hoy, que dicen que Buenos Aires, en esas negociaciones que permitieron acordar un proyecto común del oficialismo del pacto, ha ganado por lo menos la reserva, la cristalización de esa cláusula que tiene que ver con los fondos del conurbano bonaerense que tanto preocupaban al gobernador Duhalde. Señor Presidente, señora Presidente, nuestra cláusula se distingue claramente en este sentido. Y quiero, ya tocado el tema tributario, tocar dos temas que son también fundamentales. Yo lo anticipé, el tema de los servicios públicos, hablando de esa historia de defensa del federalismo con éxito que tiene la provincia de Mendoza, la que orgullosamente estamos representando, junto con otros convencionales de otros partidos, naturalmente. Señora Presidente, el federalismo que sostenemos, como ha quedado dicho, se funda en la idea central de la descentralización de las funciones y de los servicios, para que puedan ser prestados en lo posible por las provincias, pero con recursos genuinos, con la transferencia pertinente de los recursos. En este momento hay una falta de coordinación absoluta y total en la relación nación-provincias, además de esa clara tendencia a la concentración legislativa que hemos padecido y actualmente padecemos cuando el Congreso se pone a legislar en materia de comunicaciones, en materia de energía o en materia de hidrocarburos, en materia de privatizaciones, y que nunca parece recordar cuáles son las facultades, las potestades que corresponden a las provincias argentinas. Este es el contexto. Nosotros en nuestra cláusula establecemos con claridad el principio de que la nación debe ejercer el poder regulatorio de los servicios que exceden el ámbito de la nación. Pero esto tiene dos limitantes. Estas facultades que tiene la nación para ejercer la jurisdicción en lo que tiene que ver con el tema internacional, también nosotros la aplicamos en la regulación de los servicios jurisdiccionalmente indivisibles.
Le damos la facultad a la nación en lo internacional y en lo nacional, en lo que es jurisdiccionalmente indivisible, pero con una limitante. La limitante de que debe asegurar una calidad homogénea de los servicios públicos y que debe garantizar a las provincias el poder de control y las prestaciones locales. Esta es básicamente la idea de buscar que entre la nación y las provincias se busquen acuerdos para la prestación de los servicios, reservando para las provincias aquellas prestaciones que son jurisdiccionalmente divisibles y dejando para concertar entre sí o con la nación el resto de las prestaciones de servicios. Esto, señor presidente, tiene que ver con un concepto también de Frías y de Castorina de Tarquini. El federalismo es un proceso dinámico, es un proceso cambiante. Por eso nos inclinamos por poner básicamente principios simples y principios claros para que la distribución de competencias pueda después reglarse por los acuerdos dados entre la nación, las provincias o las leyes que reglamenten el ejercicio de este principio constitucional, que, repito, resguarda la descentralización, la coordinación, la concertación y el resguardo de las facultades y las potestades que tienen las provincias argentinas. Esto es lo que va a permitir que los gobiernos locales no sean meros espectadores de la prestación de servicios por empresas con concesiones de la nación, que parecen deberle explicaciones cuando se las deben únicamente a ese ámbito de jurisdicción nacional y que hace que intendentes, gobernadores, legisladores locales no tengan la más mínima injerencia a la hora de que un servicio vital para la calidad de vida de la sociedad pueda estarse prestando en forma deficiente o en forma abusiva. Y quiero por último referirme, señora Presidente, a los recursos naturales, porque acá también tenemos una diferencia central con el proyecto de la mayoría, porque nosotros hablamos de dominio y de jurisdicción, no hablamos únicamente de dominio, que dominio es la propiedad, hablamos también la jurisdicción, porque esa es la facultad de reglar las relaciones jurídicas que nacen del uso y del aprovechamiento de los recursos naturales. Por eso, si al dominio le quitamos la jurisdicción, se queda absolutamente vacío. Se transforma en una ficción, en un romanticismo. Como dice Joaquín López, señora Presidenta, un especialista mendocino que muchos conocerán, el dominio es sobre todo dominio público. No se ejerce cabalmente si no se tiene la jurisdicción, porque la jurisdicción es lo que realmente da vida al dominio como poder. Y cabe acá recordar, como lo hemos señalado, el término de las leyes de energía que han conculcado la jurisdicción a las provincias y le han privado de ejercer la potestad de explotación de sus recursos naturales. Y la otra diferencia es que el despacho por la mayoría se refiere a dominio originario. Es la expresión usada, entre otras, por la provincia de La Rioja. Dominio originario, al decir de nuestros especialistas, es lo que tiene que ver o que es aplicable con recursos minerales, por ejemplo, con la energía, con los hidrocarburos, porque viene a negar los derechos de los particulares. Se corre el peligro de que esta Constitución niegue el dominio privado con este tipo de mención. En nuestra propuesta hablamos del dominio institucional de las provincias, que no excluye al dominio privado, que permite que los recursos naturales puedan ser explotados por concesiones al sector privado, y que habla de la imprescriptibilidad y de que son inalienables
como una forma de proteger, de asegurar este dominio institucional de las provincias de eventuales modificaciones al Código Civil. Hemos seguido en este tema indicaciones de Guillermo Cano, Germán Vidar Campos, Pedro Frías, Joaquín López y Mariano Ramírez. Por eso estamos seguros de que no nos equivocamos. Y un tema que también ha sido caro al posicionamiento de las provincias en términos de recursos naturales. El reclamo de poder intervenir en la administración de los parques nacionales que han privado a municipios de distintas provincias argentinas del ejercicio de sus potestades, que limitan el ejercicio de las autonomías de estos municipios en términos a las restricciones que determina la ley de los parques nacionales. Lo hemos incluido también en nuestro dictamen por la minoría. Esta podría ser una síntesis, quizás no tan sintética, quizás dicha sin la brevedad necesaria, sin la claridad suficiente para poder reivindicar en este debate la posición de los partidos provinciales. Estoy seguro que se podría defender mucho mejor, que la cláusula, aunque tenga defectos de redacción que estamos dispuestos a discutir, en esencia mantiene los principios, la esencia de la idea de fortalecer el federalismo que nosotros tenemos en esta convención como un mandato ineludible. Estamos dispuestos a congeniar con el despacho por la mayoría, si hubiera oportunidad aún de hacerlo. Si nos convencen de que es el despacho de la mayoría el que tiene más federalismo en alguna de sus cláusulas, allí estaremos dispuestos a enmendar nuestro propio despacho y sumarnos a votar una cláusula distinta del despacho que proponemos. Si hemos propuesto este despacho, lo hemos hecho en la convicción de que aquí está contenido, como en ningún otro, sin ninguna debilidad ni tibieza, esta idea de fortalecimiento del federalismo. Voy a terminar, pero quiero antes hacer una breve referencia a un punto que vamos a votar en común, que tenemos en común y que es la facultad de que las provincias puedan suscribir acuerdos y convenios internacionales con alcance al financiamiento y al crédito, con la sola limitante de que no vulneren los lineamientos de la política exterior de la nación ni las facultades delegadas al gobierno federal. Esta es una cláusula que verdaderamente hemos construido entre todos los convencionales representados en la comisión y por eso tengo necesariamente que aclarar nuestra coincidencia. Pero subrayar algo que quedó muy claro en el espíritu de esta redacción final. Esta facultad de acordar en convenios en forma internacional tiene alcance al crédito, tiene alcance a la búsqueda y la obtención de financiamiento externo. Y ese debe ser el sentido y la interpretación que se le dé en el futuro a esta cláusula. Señora Presidente, decía que vamos a congeniar, ojalá se pueda, ojalá nos convoquen, ojalá algo de todo lo que decimos pueda ser de interés para volcarse en la cláusula oficial, que seguramente es la que va a ser aprobada por esta convención constituyente. De algo estamos finalmente convencidos. Este es el escenario, este es el día, es el momento para que nosotros abordemos este tema de postergación histórica, de trascendencia fundamental para la vida institucional de la nación. La idea es que aprovechemos esta oportunidad, que no se escape, que no dejemos que se nos escurra como el agua entre los dedos, porque habrán de lamentarlo las generaciones que vienen. Nosotros mismos seguramente. Señora Presidente,
si la Constitución es la casa en la que habitamos todos los argentinos. Una reforma constitucional es la obra de arquitectura política e ingeniería jurídica que cabe fundar sobre el terreno del consenso de las provincias argentinas, el terreno del consenso del federalismo argentino. Este es el suelo que nosotros ahora, en este capítulo del debate, tenemos que consolidar, tenemos que afianzar, porque si no lo hacemos, estaremos impregnando de precariedad a todas las cláusulas de esta reforma constitucional, porque estaremos poniendo en peligro su definitiva estabilidad. Esta es la oportunidad. La idea es que aprovechemos de ella y que, despojándonos de nuestros compromisos con los gobernadores de turno, con las limitantes que nos ponen los partidos nacionales, el libreto previamente escrito de esta Convención Nacional Constituyente, que seamos capaces de sumarnos, de subirnos a la esperanza de un pueblo postergado que nos mira desde la calidez tropical del norte hasta la inmensidad de la Patagonia Argentina, pasando por el desierto de Cuyo, que nos mira con asombro, azorados por esta realidad de postergación, que mira al poder central rioplatense, que observa el desarrollo de esta convención constituyente con la esperanza de que nosotros podamos ponerle un punto de inflexión a la historia, con la esperanza de que nosotros podamos definitivamente cambiar esta historia de postergaciones de las provincias argentinas, para que sean los integrantes de estas provincias los artífices de un destino mejor y contribuyan con ello a gestar la grandeza de la nación. La idea es, dejemos ese libreto previamente escrito, enarbolemos antes que la bandera de nuestros partidos políticos, la bandera de las provincias argentinas. A ellas hemos venido básicamente a representar y entonces quizás estemos en condiciones de escribir una cláusula constitucional que verdaderamente reafirme el federalismo, postergue la idea de cristalizar los privilegios, que sería como mirar en la coyuntura, mirar así de corto, desde abajo, con esa mirada de la martineta que decía Gabriel Llano, que cobremos la altura del cóndor, como decía Gabriel Llano, para que podamos hacer realidad este fortalecimiento del federalismo. Lo hemos esperado por décadas, lo hemos esperado por generaciones y esta es la oportunidad que tenemos. Ojalá que estemos en presencia de un debate, que esto no sea simplemente el discurrir de los discursos que tienen que ver nada más con una formalidad, porque la cláusula ya está escrita, ya ha sido leído por el oficialismo. Si fue mutando luego de terminar el debate en comisiones, aún hasta ahora, recién hasta horas previas a que comenzara la sesión de hoy, quizás todavía hay oportunidad para que puedan recogerse planteos que nosotros estamos formulando, para que la cláusula pierda tibieza, para que adquiera firmeza, para que adquiera fuerza definitivamente y se pueda lograr lo que nosotros hemos venido a realizar. Si lo hacemos, si actuamos así, si actuamos en conciencia, señora Presidente, quizás aún sea posible que podamos hacer realidad esa Argentina, ese país federal que soñaron los hombres que nos legaron la organización nacional, que hemos por décadas y generaciones distorsionado y postergado, y que hoy tenemos la oportunidad histórica de reivindicar definitivamente, de cara a fines de siglo, también para el siglo que viene, para los nuevos tiempos que vendrán en la vida de la República. Gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor convencional. Tiene la palabra la señora convencional Adriana Puigros. Sí, gracias. Estamos llegando al final de un debate que empezó al comienzo de esta Asamblea Constituyente. Durante los próximos 2 o 3 días probablemente se van a exponer las diversas posiciones, ya según parece a esta altura, posiciones tomadas. Aunque claro, quienes somos optimistas en la vida y somos optimistas en relación al cumplimiento de los compromisos contraídos por los representantes respecto a sus votantes, todavía en algún lugar, quizás pecando de ingenuos, tenemos la esperanza que manifestamos en la primer reunión, en la primera oportunidad en que hicimos uso de la palabra, todavía tenemos la esperanza de que en esta o en otra oportunidad se puedan organizar mayorías distintas a las que se han organizado en esta Asamblea Constituyente en torno al Pacto de Olivos y en torno a los sucesivos pactos que para sostener el endeble Pacto de Olivos, ese pacto al cual le faltan las bases sociales y políticas suficientes como para sostenerse frente a la sociedad y la historia, ese pacto que necesitó de sucesivos pactos, de sucesivas ataduras, de nudos, de precarias formas de adhesión de una parte a otra parte para tratar de sostenerse hasta el último día de esta Asamblea Constituyente. Entonces, quienes somos optimistas seguimos pensando, a lo mejor todavía, y si no, seguro, más adelante, otra mayoría distinta pondrá en la letra constitucional y hará leyes, una forma de coparticipación entre la nación y las provincias basada en los verdaderos intereses federales, en los intereses de un federalismo articulado profundamente a los intereses del pueblo. Yo voy a permitirme tomar un punto en particular del despacho de minoría que ha sido firmado por mi bloque y por el bloque de la Unidad Socialista, del despacho de minoría de la Comisión de Coparticipación Federal. Voy a tomar en particular lo que corresponde a la parte de educación y cultura y voy a hacer algunas referencias a algunas cuestiones más generales. Me voy a permitir comenzar leyendo un mail que me llegó hace pocos días por el correo electrónico, fechado el 31 de marzo, me llegó hace pocos días, pero esto es lo que voy a leer o a resumir, es una conversación del 31 de marzo de 1994, una teleconferencia, mejor dicho, en la Casa Blanca, y el mensaje pedido por mail, viene de la oficina de prensa de la Secretaría de Estado de la Casa Blanca. Dice, senador Jeffords, señor presidente, este es Jim Jeffords hablando, el presidente Clinton. Y es Jim, sí, Jim, el senador Jeffords. Realmente, yo quiero agradecerle, señor secretario, realmente los objetivos del programa 2000 están comenzando. Lamentablemente se tardó mucho tiempo en llevar a comenzar a poner en marcha el plan. Y también yo creo que es posible, yo estoy contento porque creo que es posible alcanzar estos objetivos con los recursos que pondrá el gobierno federal. Y yo creo, debemos avanzar en
llegar a tener un fuerte financiamiento educativo para alcanzar estos objetivos. Sigue Salteo. Señor el presidente Clinton, así es. Como usted sabe, en nuestro presupuesto de 1995 hemos hecho una fuerte reducción de los recursos federales para los programas específicos, pero hemos puesto un 1,7 billones de incremento de los fondos educativos. Yo espero, realmente deseo, que este sea que sea apenas nuestro buen comienzo. Y le agradezco a usted, senador Jeffers, por la ayuda que usted ha dado en contra de los filibusteros, porque nos ha ayudado a que esta inversión en educación se apruebe contra lo que querían los filibusteros por 62 votos contra 23. Nuestra cuenta, gracias a esos 62 votos, dice, y hay un voto más, el suyo, perdón, fueron 63. Espero que con estos 63 votos pongamos el programa adelante. Quiero, como creo que no hace falta ningún comentario en relación al tema de la necesidad de la inversión en educación, lo dejamos al presidente Clinton, que tiene con el elogio hacia la inversión que los Estados Unidos hacen en educación pública, el Estado norteamericano. Y quizá no valga la pena empezar a dar todos los datos para combatir ese prejuicio muy extendido que es el que lleva muchas veces a decir que las grandes universidades del mundo son privadas o que, por ejemplo, en los Estados Unidos no hay inversión pública en educación y en educación superior. El 15% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos es inversión en educación, me dice mi compañero de bloque, Pablo Martínez Amec. Tengo acá también un documento acerca del Mercosur, firmado por Maciel Gadotti y Antonio Joao Manfio, en donde el planteo central, hecho en una reunión acerca del Mercosur y la educación, realizada hace unos 4 meses en Río de Janeiro, donde el planteo central es el siguiente. Ellos dicen, para lograr que se instaure el Mercosur, para que el Mercosur sea una realidad como lo está haciendo la Comunidad Económica Europea, para que en América Latina también se puedan superar los viejos nacionalismos regionalistas para pasar a un regionalismo de cara al siglo XXI, hay 2 estrategias en juego. Una de ellas es la que ellos llaman bolivarismo. La otra es la que llaman monroísmo. El bolivarismo, dicen, basándose en un análisis que hace el sociólogo Octavio Ianni, dicen el bolivarismo tiene su origen en la idea de la estructuración de una América Latina con personalidad y capacidad propia de desarrollo de Simón Bolívar. Y dice, se trata de una progresiva integración latinoamericana a partir de dentro de cada sociedad, liderada por los diferentes sectores sociales, todos, dice en portugués, los que la componen. Frente a esto está el monroísmo, que significa una integración a partir de fora e de cima, dice, impuesta a las necesidades nacionales, a los intereses económicos, políticos y la imposición, perdón, estoy traduciendo, la imposición a las necesidades nacionales de los intereses económicos, políticos y geopolíticos de las grandes potencias. La idea que tiene, que está en este trabajo, que es la idea de una buena parte de los pedagogos de países como Brasil, como Uruguay, algunos chilenos, una buena parte de los pedagogos mexicanos y muchos argentinos y educadores argentinos, la idea de vinculación que se ha empezado a establecer a través de congresos regionales, proyectos conjuntos, actividades sindicales, etcétera, es la de trabajar precisamente para el desarrollo de una política educativa democrática
y que defienda los intereses del plural sujeto de la educación, del plural y complejo sujeto de la educación en la región. Y la idea es la de poder superar, entonces, una idea vieja, una idea antigua de nación, sin que con esto se ponga en juego la existencia y la legitimidad de los intereses de cada nación, y de poder llegar a una integración que permita en conjunto a los pueblos de la región pararse de cara frente a los grandes intereses que tienden a avasallar no solamente al pueblo profundo, sino a todas las expresiones que comprenden al conjunto del pueblo, al conjunto de los sectores sociales, al conjunto de los sectores nacionales y que las puedan expresar. En ese sentido es que lo que surge de esta concepción es que para que esta integración sea posible, hace falta también que el proceso de integración se pueda hacer entre sujetos semejantes. Dice el trabajo de Gadotti en algún lugar que hace falta que la cultura se extienda y que hace falta que los latinoamericanos de los diferentes países lleguemos a tener la masa crítica de conocimientos necesarios para poder arrancar, para poder partir. Necesitamos un piso cultural del cual partir. Necesitamos un piso cultural pluralista, heterogéneo, pero al mismo tiempo enhebrado, organizado, diseñado por grandes principios que sustenten nuestra vía democrática de desarrollo, que sustenten nuestra vía particular regional de desarrollo, pero al que al mismo tiempo pueda poner a la región en el escenario del mundo, para que al mismo tiempo nuestros hijos y nuestros nietos que se eduquen en los sistemas educativos latinoamericanos que están dentro del Mercosur, esos hijos y nietos puedan pararse frente a los que se gradúen en las escuelas y en las universidades del mercado común europeo o de la Comunidad Europea, ¿sí? Que puedan pararse y que puedan no solo competir en un nivel de igualdad, sino también dialogar, también producir, también crear. No vamos a reducir todo a crear buenos competidores en el mercado. Vamos a trabajar para que este Mercosur pueda crear, pueda producir hombres en el sentido más general, más profundo del término. Entonces, señores, nos encontramos frente a una tarea compleja. La Argentina está integrando el Mercosur. Lo está integrando en condiciones de inferioridad creciente frente a los demás países. La Argentina tiene poca población. La Argentina está menos industrializada que Brasil. La Argentina tiene enormes problemas políticos. La Argentina tiene un nivel educativo que decrece. La Argentina tiene un nivel cultural que decrece. Es entonces cuando nosotros nos encontramos que para poder garantizar la forma como la Argentina se va a incluir en el Mercosur y la forma como la Argentina se va a incluir en el mundo, es entonces que nos encontramos con que en la Argentina hay tareas modernas, tareas que tienen que ver con la construcción de una sociedad moderna que no han sido cumplidas. Y también tareas modernas que fueron cumplidas, pero que luego fueron derribadas por las sucesivas políticas antidemocráticas, por los sucesivos gobiernos anticonstitucionales. Hoy entonces nos encontramos con que en esta Asamblea Constituyente muchas veces hemos coincidido, la mayor parte de los que acá estamos, en firmar conjuntamente algunos despachos. Cuando uno los lee en conjunto, o cuando uno lee, por ejemplo, los despachos que hemos aprobado ayer en este recinto, se encuentra con que lo que hemos hecho es llevar a nivel de la Constitución, poner en letra constitucional aquello que debió haber sido hecho hace mucho tiempo. Hemos en esos casos coincidido en lo que era, podría decirse, si se permite, natural hacer, aquello que la sociedad requería desde hace mucho tiempo, una de las tantas deudas de la nación argentina con la sociedad y de los representantes con su pueblo. Claro, extraña la enorme dificultad que parece haber como para inscribir en esa lista de ítems de la modernidad,
para inscribir allí a la educación. Extraña profundamente cómo es posible que hoy, en 1994, a un paso del siglo XXI, hay enormes dificultades para pronunciar las palabras que se pronunciaron en el Congreso Pedagógico de 1882. Hay enormes dificultades para sancionar lo que sancionó el Congreso de la Nación en 1884, eso que se llamó Ley 1420. Hay enormes reticencias, hay cantidades de discursos que tratan de disimular, que tratan de disfrazar el abandono, 60, 70 años después de los principios que se consiguieron durante la reforma universitaria de 1918. Frente a esto, y como un paréntesis, cuando ayer habló el convencional Antonio Cafiero, yo pensé, qué importante que es la historia. Los hechos que en su momento parecen olvidarse, no simplemente quedan en los libros, en los documentos para ser recogidos por los historiadores. Los hechos que en un momento parecen olvidarse, las defecciones, no era el caso, pero yo lo pensé respecto a otras cuestiones. Pensé, también las defecciones que en un momento parecen no notarse, no quedan simplemente en los libros de la historia. Además de los libros de la historia, marcan la política, marcan el presente y el futuro político de cada uno de los que defeccionan. Entonces pensé, qué importante que es el testimonio histórico, qué suerte que estamos acá tantos para acordarnos lo que se dijo que se iba a hacer y lo que se hace, lo que se prometió y lo que se hace. Qué suerte que estamos tantos acá y qué suerte que hay tantos afuera escuchándonos para dentro de un mes, 5 años, 10 años, venir a reclamarnos si cumplimos o no cumplimos con aquello que nos comprometimos. Si las palabras que decimos dicen lo que de veras se quiere que digan, porque estamos en una época de corrimientos discursivos, porque estamos en una época en donde las palabras se usan para expresar múltiples significados, porque nosotros, los educadores, y todos ustedes, los que educan o tienen hijos que se educan o se educan, están viviendo la época, probablemente las postrimerías, pero la época aún del gran despliegue, efímero creo yo, pero gran despliegue del discurso pedagógico neoliberal. El discurso pedagógico neoliberal tiene como característica central el utilizar los términos, los mismos términos que se han utilizado desde perspectivas democráticas durante muchas décadas, quitándoles su significado histórico y otorgándoles otro significado. Por eso se puede hablar de gratuidad y al mismo tiempo estar sellando la posibilidad del arancelamiento de todo el sistema educativo argentino, escondiendo la cabeza como el avestruz, pensando que esto no se ve cuando lo está viendo la República entera. A esto me voy a volver a referir más adelante. Pero antes quiero volver al tema de cuál es la posibilidad, dónde reside en la sociedad, cuál es el sujeto de la sociedad que garantiza, es decir, dónde reside la garantía de la educación pública, es decir, dónde reside la garantía de que en la Argentina, como en cualquier país latinoamericano, como en cualquier país de Occidente, diría el senador Jefferson, como en cualquier país de Occidente, ¿sí? Dónde reside el lugar desde el cual se va a poder, va a haber posibilidades, va a haber interés y va a estar la obligación de garantizar la educación igualitaria para el conjunto de los argentinos o para el conjunto de los ciudadanos, de los habitantes de cada país. Sin ninguna duda, la historia de Occidente nos demuestra que solamente el Estado puede garantizar la educación pública, porque el Estado es el espacio en el cual deberían, si se trata de un Estado democrático, deberían lo público y lo privado encontrar un equilibrio. Pero cuando lo público se va reduciendo y se va subsumiendo en lo privado, entonces lo que va reduciéndose es la sociedad misma. Cuando lo público se subsume en lo privado, entonces se va produciendo la muerte de los vínculos de la sociedad misma.
porque apoyada solamente en lo privado, la tendencia de la sociedad es hacia la desintegración de los vínculos colectivos. Esta desintegración de los vínculos colectivos se extiende entonces hacia los ámbitos privados. Y si además lo privado se identifica con el mercado, en un espacio donde se borran las leyes que organizan la vida colectiva, surge la ley del más fuerte, la del más rico, la del poseedor de las llaves y las claves y los capitales necesarios para la distribución y el consumo, para la producción, la distribución y el consumo de los bienes, de los servicios y de la cultura. El sistema educativo moderno ha sido históricamente y es el de constitución de lo público. Ha sido un espacio privilegiado para la constitución de lo público. En él se han gestado los valores colectivos, la conciencia social, el lenguaje. Él ha respondido a la necesidad de la producción simbólica, colectiva. El papel de la escuela, de los colegios, de las universidades públicas ha sido el de constituirse en lugar de gestión de un lenguaje que ha vinculado durante 100 años a todos los habitantes de nuestro país, llegando incluso a establecerse el principio de obligatoriedad, a través del principio de obligatoriedad, de forzar a los adultos a proporcionar a sus hijos la oportunidad de aprendizaje de la cultura. Es un principio humanista fundamental que todos los hijos de una sociedad tengan las mismas oportunidades de aprender. Y la historia está demostrando que solamente la garantía del Estado como sujeto proveedor de la educación pública, como sujeto principal financiador de la educación, puede permitir garantizar este derecho. Un Estado democrático es un sujeto, decía, organizador de lo público. Y el hecho de que en nuestras sociedades ha sido el Estado la única garantía de la educación pública está absolutamente demostrado por lo que ha ocurrido durante los últimos años. Durante los últimos años en la Argentina, como en toda América Latina, las políticas neoliberales han llevado a una retracción del Estado, han llevado a un vaciamiento de fondos de educación por parte del Estado. Y yo les pregunto, pido que me demuestren, pido que me señalen, si hay un sujeto en estas sociedades, si hay un sujeto que ha sido capaz de sustituir en América Latina e incluso en los países europeos, en Alemania e incluso en los Estados Unidos, que ha sido capaz de sustituir al Estado en esta función. No es así, no es así. La inversión privada en educación es una inversión que de ninguna manera se interesa por la educación del conjunto. Ningún sujeto privado tiene interés en invertir allí donde no hay una retribución inmediata de las ganancias. Y de hecho, nadie, ni siquiera comunidades particulares, se han decidido a hacerse cargo de la educación pública. Entonces, nosotros tenemos claramente a la vista que la retracción del Estado y que el no dar garantías para la principalidad del Estado significa claramente el abrir un vacío, significa el dejar una franja importantísima de argentinos que ni ellos ni sus hijos podrán ni ahora ni en el futuro pagar la matrícula de la escuela y que no tendrán escuelas públicas a las cuales concurrir. Yo creo que es importante, antes de entrar a analizar más en detalle lo que estamos proponiendo en nuestro despacho de minoría, creo que es importante destacar que las condiciones en las cuales en esta constituyente se dio el debate acerca de la educación no dejan de ser las condiciones en las cuales se dio todo el debate del conjunto de la relación entre la nación y las provincias. Este fue un debate, sobre todo, entre particulares. Fue un debate entre intereses particulares y estuvo profundamente ausente el interés de la nación. En el caso de la educación se vio como una pieza de cambio varias veces. La educación, la cláusula sobre educación, no en nuestro caso, pero sí en el de los partidos mayoritarios, se achicó y se agrandó, cambió, se le introdujeron y se le sacaron conceptos infundamentales, pasaron a ser principios pasaron a ser conceptos secundarios, de acuerdo a lo que se iba negociando respecto al conjunto del tema de la coparticipación. Interesaba a cada uno cumplir con los intereses particulares
de su sector, de su región, de su provincia. Ni siquiera los intereses del conjunto de su provincia, a intereses políticos particulares. Se vio profundamente ausente el de una voz que hablara de que los intereses particulares hoy en una sociedad moderna no se pueden realizar, sino es enhebrándose, articulándose con los intereses del conjunto. Y la articulación de los intereses del conjunto para llegar a fundar, a constituir, a mantener, a hacer progresar, a transformar la nación, sostener los intereses del conjunto implica el sacrificio de aspectos de los intereses particulares. No se constituye la nación por la suma de los intereses particulares, se constituye como un nuevo sujeto. Eso es lo que creo que esta constituyente no ha sido hasta ahora capaz de hacer. Quiero referirme en particular a lo que ha sido nuestro despacho de comisión. Perdón, señor presidente, ¿cuánto tiempo me queda? 34 minutos. Muchas gracias. En primer lugar, y sobre esto no voy a redundar, nosotros lo que tratamos de hacer es de inscribir las garantías para la principalidad del Estado, las garantías para que el Estado cumpla con su deber de educar y para evitar algunas suspicacias o algunos malos entendidos o quizás algunas incomprensiones, voy a aclarar que lo que estamos diciendo es que el Estado debe garantizar la educación pública. No estamos diciendo que los sujetos privados no puedan también impartir educación, naturalmente respetando el conjunto de las leyes y en el marco de esta Constitución. Pero estamos diciendo el principio debe ser el Estado. Y acá comenzamos diciendo que el Poder Legislativo debe organizar, planificar y proveer a la educación pública hasta el nivel de grado inclusive, asegurando la calidad, gratuidad y prescindencia religiosa y el acceso, permanencia y egreso de todos los habitantes sin discriminación alguna. ¿Por qué la gratuidad? ¿Y por qué nosotros consideramos, como considera, por ejemplo, el pedagogo norteamericano Mike Lapple, cuando dice, cuando habla del problema de la equidad y cuando dice cuidado con la equidad, Mike Lapple dice, los conceptos tienen alas, dice Mike Lapple, una frase lindísima, los conceptos hoy tienen alas, vuelan de un discurso al otro, vuelan de un lugar al otro. El concepto de equidad tiene alas, dice. El concepto de gratuidad tiene alas, dice. Y queda inserto en otras bandadas de pájaros y cambia el concepto de equidad, dice Mike Lapple, que es probablemente uno de los más importantes educadores, filósofos de la educación y sociólogos norteamericanos. El concepto de equidad, dice el diccionario de la Real Academia, dice equidad es bondadosa templanza habitual. La bondadosa templanza habitual del ministro Cavallo, del ministro Jorge Rodríguez. Propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. Vamos a sancionar un concepto que va a hacer que la gratuidad de la educación, más bien que por la letra, que por el texto terminante de la ley, se guíe por el sentimiento, por la conciencia, quién sabe de quién, tal vez del ministro Cavallo. También dice equidad, la cuarta definición de equidad es moderación en las condiciones que se estipulan para los contratos. Este es el concepto de equidad que usa la Fundación Fiel, como ustedes saben, una de las principales fundaciones vinculadas al Banco Mundial. Fundación Fiel, un trabajo publicado, se llama El fracaso del estatismo, editorial Sudamericana Planeta, 1987. Entonces, la Fundación Fiel dice que es necesario utilizar la categoría equidad, porque con la categoría equidad se va a garantizar que las instituciones educativas reciban un subsidio que dependa de la institución de que se trate. Es lo que se está haciendo en Chile, se hace una categoría de instituciones, ¿sí? Y después se le paga a la institución por alumno inscripto en unos casos y por examen aprobado en otros casos, en lugar de que exista el financiamiento estatal para la educación. Se paga por igual un subsidio a las escuelas públicas y privadas, equitativamente.
Dice el mismo documento de la Fundación Fiel, el monto del subsidio estaría dado por una simple razón de equidad, es decir, la capacidad de pago de cada individuo que se educa o que exprese el deseo de educarse. Más adelante dice así, dice que debe establecerse el criterio de equidad porque, de otra manera, si solo se pone la palabra gratuidad, como tradicionalmente se ha hecho en el sistema educativo liberal, esto implicará una inversión que no tendrá un efecto cuyo efecto de retorno va a ser indirecto. Es decir, quienes pagan los impuestos indirectamente van a tener un retorno. Quienes inviertan en educación van a tener un retorno indirecto. Es decir, entonces lo que hace falta es invertir directamente. ¿De qué manera? Invierto directamente para que se formen en esta universidad los 40 químicos que hacen falta para la planta petroquímica que voy a desarrollar en tal lugar con capitales que vienen de tal empresa. Y desinvierto para que no existan físicos en este país, puesto que en realidad voy a establecer en el norte del Brasil, o tal vez en Chile, o tal vez en ninguno de estos lugares, ¿sí? Voy a establecer una planta y por lo tanto no quiero que haya competencia. Entonces, este mecanismo permite que el subsidio que busca una retribución directa tenga una retribución directa en materia de recursos humanos específicos y en materia de investigación específica dirigida a determinado desarrollo de la economía. Dice también el documento de Fiel que una política de arancelamiento de los servicios educativos, junto con mecanismos financieros, que lo que debe implementarse es una política de arancelamiento de los servicios educativos, junto con mecanismos financieros adecuados para otorgar préstamos y becas, es decir, subsidio directo a estudiantes, que parece ser más eficiente que el financiamiento por parte del Estado. Dice, por lo menos desde un punto de vista de cumplimiento de objetivos de equidad. Nosotros entonces no podemos estar de acuerdo, no lo vamos a estar. Hoy además comienza para muchos de los que estamos acá una nueva etapa de lucha con nuevos objetivos, porque vamos a luchar contra la gratuidad equitativa, vamos a luchar por la gratuidad plena. Estamos luchando por la ley 1420, estamos luchando por los principios, aquellos que los luchadores del movimiento reformista creyeron que ya estaban cumplidos. Por lo tanto, de ahora en más, vamos a luchar por una educación gratuita para todos los argentinos, que todos los argentinos tengan la oportunidad de una educación gratuita para una gratuidad no limitada por la equidad. Quiero referirme rápidamente a algunas cuestiones más. En nuestro texto, nosotros decimos no discriminación y prescindencia religiosa. En el texto de la mayoría dice solamente no discriminación alguna. Y se nos ha dicho que no discriminación incluye la prescindencia religiosa. Yo recuerdo los constituyentes con los cuales hemos trabajado en conjunto en la comisión me van a disculpar, voy a repetir una anécdota personal. Yo recuerdo cuando en la escuela primaria, dado que mi padre quería que yo no estudiara religión, entonces recuerdo cuando en la escuela primaria, una escuela primaria religiosa, pero al mismo tiempo era una escuela primaria donde se sostenía la no discriminación, en la escuela pública, la escuela del año 1952, 53. En esa escuela, sin embargo, a mí me terminaban discriminando, me discriminaban porque la no prescindencia religiosa implicaba la imposición de una religión, porque no solamente se imponía esa religión a través del currículum manifiesto, sino de aquello que desde hace muchos años los pedagogos llaman el currículum oculto, las muchas formas por las cuales, por ser la religión oficial, la religión católica o cualquier otra religión, por haber una religión oficial, por no haber prescindencia religiosa, ¿sí? Esta religión se inmiscuyó por el conjunto de lo que se llama currículum, el conjunto de los aprendizajes que se realizaban en el espacio escolar, y era absolutamente significativa y jugaba un papel discriminador, era un significante de la discriminación. Hoy,
la resistencia Señora a convencional, garantizar, sí. le solicita una interrupción. Me queda poco tiempo, perdón. Al final se lo voy a dar. Gracias. Gracias, señora convencional. La resistencia a garantizar que no habrá religión alguna en la escuela pública es parte de una cultura política donde la discriminación y el ataque a las minorías religiosas y culturales sigue siendo trágicamente posible. Yo le pido a esta Asamblea, no nos neguemos a tener una escuela democrática. No nos neguemos a aquello que Sarmiento quiso cuando trajo a las maestras protestantes, cuando fundó la Escuela Normal de Paraná. Recordemos esa idea de Sarmiento de constituir una sociedad pluralista desde la base, una sociedad democrática por la forma como pensaran y sintieran sus habitantes, una sociedad democrática por los gestos, una sociedad democrática por la cultura política, una sociedad democrática por los sentimientos y por las creencias. Por todo eso, pongamos en esta Constitución que la escuela argentina sea una escuela prescindente de la religión, señor presidente. La libertad de cátedra. En el despacho que habíamos firmado conjuntamente con Rosa Ludgar, con Sara Felicevich, que habíamos conversado con el convencional de la Rosa, que había firmado María Cristina Ascueta, que había firmado con quien tanto trabajamos, con el convencional Mario Olmedo, con quien tanto trabajamos, que había firmado Pablo Verani, etcétera, que había firmado Carlos Maestro de Chubut. En este despacho consagrábamos la libertad de cátedra, señores. En este despacho, esta Asamblea Constituyente consagraba un principio de 1918. En este despacho, en el despacho de la mayoría, se quita la libertad de cátedra. Eso no es una simple operación discursiva, eso es una grave operación política. Eso no va a quedar en estas cuatro paredes, eso va a imprimir la vida de las universidades argentinas de ahora en más, porque de ahora en más se va a decir, cuando alguien diga acá no hay libertad de cátedra, alguien va a contestar, la Constituyente de 1994 optó por no sancionar la libertad de cátedra, quitó la libertad de cátedra, porque hubo un despacho anterior donde la libertad de cátedra estuvo. Esto, si mis compañeros los convencionales que firmaron este despacho no lo piensan dos veces y firman en conjunto con nosotros el despacho que garantiza una educación verdaderamente democrática para la República Argentina. Quiero decir, porque creo que me queda poco tiempo, quiero decir que la ciencia, la técnica, la investigación, aquello que los investigadores del CONICET nos vinieron a pedir, aquello que pidieron que estuviera acá los investigadores de la CONEA, cuya fuente de trabajo está peligrando, y al peligrar esa fuente de trabajo, lo que significa los desarrollos que se hacen en la CONEA para el país. Lo que todos ellos habían confiado que nosotros pusiéramos no está en el despacho de la mayoría, ha sido sacado de aquel artículo que habíamos firmado en conjunto, ha sido restado, no hay garantías para el desarrollo de la ciencia y de la técnica. No hay garantías, no solamente por el tema de los porcentajes al cual ya me voy a referir, sino que hoy no hay garantías en el texto mismo, porque no hay garantías. ¿Por qué, señores? No hay garantías porque en el país del ajuste, porque en el país del tercio de los argentinos, en ese país no hace falta hacer investigación y desarrollo, porque a ningún grupo privado que está colgando de los grandes monopolios le interesa el desarrollo de la tecnología de punta, porque a ninguno de ellos les interesa hacer una verdadera inversión en recursos humanos, ese término tan gastado, ¿no? Ni siquiera inversión en recursos humanos como querían en la década del 70 o como querían en la década del 60, ni siquiera eso. Entonces, por eso el INTA, la CONEA, el CONICET, todas esas instituciones no van a tener fondos en el futuro. Por eso está el proyecto
del Ministerio de Educación, hay un proyecto del Poder Ejecutivo que sigue la directiva del Banco Mundial en el sentido de eliminar al CONICET, de transformar al CONICET en una simple Secretaría de Estado, o sea, reducirla a un departamento de la Secretaría de la Presidencia, ¿sí?, que esté a las órdenes, que esté para cumplir con las necesidades inmediatas del Poder Ejecutivo. Las necesidades inmediatas de un Poder Ejecutivo que, como ya hemos dicho acá, como ya hemos sostenido acá, es un Poder Ejecutivo que se sostiene cada vez menos en base al consenso. Y por eso, porque se sostiene cada vez menos en base al consenso, es que necesita cada vez más de los decretos de necesidad de urgencia, que necesita cada vez más de los superpoderes. Porque quien no se apoya en la sociedad, quien no construye pactos profundamente avalados por la sociedad, quien no representa realmente lo que necesitan, lo que demandan los sectores sociales de un país y dice que es un pacto, entonces necesita de los decretos de necesidad de urgencia, necesita de los jueces a dedo para poder sostenerse de ahí en adelante. No solamente este Poder Ejecutivo, todos los que nos quieran hacer creer que lo que se ha sellado es en la Argentina un pacto que hace al bienestar del conjunto de los argentinos. Quiero decir que esta ausencia de las garantías para la ciencia y la técnica, de ese 2% del Producto Interno Bruto anual que piden los investigadores como garantía constitucional, así como la ausencia del 6% que piden los educadores y que ya ha establecido, por cierto, la Ley Federal de Educación, es decir, que está además establecida en una gran cantidad de constituciones latinoamericanas, que no voy ahora a aburrirlos detallando. Esa garantía de porcentaje que tanto se ha discutido, de si corresponde o no corresponde que haya porcentajes en la Constitución o no corresponde. Señores, esta discusión es una discusión que había que sacarla del terreno tecnicista. Este no es un problema tecnicista, este es un problema político, este es un problema de necesidad de garantías para los derechos elementales. Esto tiene que ver con las